Buenos días, Egun On. Os doy la bienvenida a nuestro municipio y agradezco vuestra presencia para hablar de un tema tan importante como es la vivienda rural. Este evento, organizado por el Consorcio de la Zona Media, Consorcio EDER y Cedra Garalur, dentro del proyecto de cooperación e inteligencia rural, aborda un tema vital para el futuro de nuestros pueblos, el acceso a una vivienda digna y asequible. Esta sesión es un ejemplo del compromiso social para abordar y buscar soluciones conjuntas a este desafío de la vivienda desde ayuntamientos y grupos de acción local. Esta mañana vamos a hablar de casos específicos que se han trabajado en el proyecto de inteligencia rural. Cómo abordar el problema de la vivienda con óptica rural en nuestros pueblos. El estudio de análisis de bienes municipales que pueden convertirse en vivienda pública y en zona media. La buena experiencia de creación de vivienda social en el pequeño municipio navarro de Imot. Esperamos que todo lo que pongamos hoy en común nos ayude a construir soluciones adaptadas a nuestra realidad. En La Graga, como en tantos otros pueblos, entendemos la importancia de trabajar para mejorar el acceso a una vivienda digna. Os invito a participar y a aprovechar al máximo esta sesión. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vale, bueno, Egun On. Buenos días a todas. Soy Amaya, la mitad de la consultora ambiental y en participación Garrapo, que hemos estado trabajando en el proyecto de cooperación que se comentaba ahora con los 3 grupos de acción local. Entonces empezamos un poquito antes trabajando con Consorcio de Zona Media y luego se unieron 2 consorcios más, hicimos equipo y entonces os vamos a contar qué cosas hemos encontrado en ese pequeño proyecto, vamos a llamarle como investigación participativa. Claro, estaba esperando yo. Vale, ¿qué hemos hecho? Bueno, el objetivo que nos trasladaban del proyecto era concienciar a la población navarra sobre la necesidad de desarrollar políticas y servicios adaptados a las particularidades de los territorios rurales. Y entre uno de los ámbitos de esas particularidades, ¿no?, en el que le teníamos que ponernos como las gafas rurales, era el tema de la vivienda. Y hicimos 3 cosas. Hemos desarrollado un documento marco que cada entidad, cada grupo de acción local lo tiene, que recoge la legislación que aplica en Navarra, que es la parte más tediosa, como sabréis, la descripción de cuáles son los servicios públicos actuales existentes que giran en torno a la vivienda y hemos hecho, claro, está hecho creo que fue primavera, verano del año pasado, extraímos los datos locales, municipio a municipio, sobre vivienda, los que estaban disponibles tanto sobre la demanda como sobre la oferta, los que nos facilitan, o sea, los que son de acceso público, vaya, que nos facilitaron, para que cada municipio podáis hacer esa búsqueda de, creo que es junio del año pasado, cómo estaba la foto en cuanto a vivienda, ¿no? Qué personas había presentes en el censo de solicitantes, de vivienda para alquilar, de vivienda para comprar, si había personas que solicitaban la ayuda Emancipa, que son personas jóvenes, o la ayuda David, que son personas en situación de vulnerabilidad. Todo esto lo tenéis accesible en ese... O sea, hemos intentado ser como lo más... que nos quedara una Excel que os resultara amable, ¿no? Y que cada cual pudierais ir como a vuestro municipio y poder tener, bueno, pues la foto unificada de todos los datos que hemos podido encontrar. Luego se realizaron cuestionarios a población, a vuestro vecindario. Luego os cuento que esos datos, también tenemos todos los datos de los cuestionarios recogidos. Y luego hicimos foros simultáneos en los 3 territorios, que se hicieron en otoño, que estuvisteis bastantes entidades locales, entonces igual alguna, pues mi cara os resulta familiar. En esos foros lo que pretendíamos era recoger parte de la información de parte de la población que igual no había contestado el cuestionario y, si había gente que sí que había respondido, profundizar en cuáles eran las problemáticas, las realidades y también las soluciones, si las había. O sea, si alguien venía a contarnos que
algo estaba funcionando bien. A ver. Partíamos de una hipótesis que nos trasladaron los grupos de acción local, que era que los requerimientos del censo de personas solicitantes de vivienda pública no se adecúan a vuestras realidades rurales, que tenían una perspectiva muy urbana. Esta era la hipótesis de partida. Bueno, hemos extractado un poco los datos por cada grupo de acción local. Aquí tenéis la zona media, las 5 sesiones que hicimos, cuántos hombres y mujeres vinieron y de ellas cuántos eran jóvenes. No iba directamente dirigido a personas jóvenes, pero sí que entendíamos que la vivienda es un tema candente y que iba a suscitar interés. No sabemos si suscita o no interés, pero sí sabemos que han participado en los 3 territorios pocas personas jóvenes. Tenemos también arriba los datos de cuántos cuestionarios rellenaron, vuestro vecindario. En el caso de zona media, este cuestionario se rellenó en el 2023, que ya os he contado que fueron un poco avanzadilla. Aquí la montaña de Navarra, que hicimos alguna sesión más por la dispersión en el territorio. Bueno, vais a tener estos datos. Os dejo que les echéis un ojo para que cada cual mire un poco en su territorio cómo fue. Y luego en la Ribera de Navarra, que también como bueno, pues la población es muy alta, también hicimos alguna sesión más. ¿Alguien se queda con ganas de...? ¿Paso a la siguiente? ¿Sí? Vale, bueno, varias cuestiones antes de contaros las conclusiones. En los 3 territorios ha contestado una pequeña muestra de la población total. Entendemos que por ciertas dificultades en ocasiones con la difusión y luego porque coincidió con una época, el otoño es una época, como sabréis, muy potente de propuestas de reuniones, de recogida de información, de propuestas de espacios participativos y estaba muy candente también la vivienda y bueno, nos contraprogramaron más en una ocasión, por decirlo así simpáticamente. El cuestionario recogía 2 perfiles, estaba dirigido a vecindario general y tenías 2 posibilidades, ¿no? Como de introducir tus datos. Si estabas en búsqueda activa de vivienda, bien fuera para alquiler y compra o para compra, o si tu realidad era que tú tenías una vivienda, ¿qué querías como poner en el mercado? Bien para alquilar o para compra. Esta última opción hemos recibido bastantes menos respuestas, es un público al que es más complicado acceder en algunos casos porque no viven en el pueblo, a veces están desvinculadas de los mecanismos de difusión de la información municipales y también porque bueno, es una información mucho más sensible que decir pues estoy buscando casa para vivir. Aún así, hemos recibido cuestionarios que bueno, trasladan información que yo creo que es interesante. Tenéis el total de cuestionarios en los 3 territorios, que fueron 334. Nos sorprenderá que el 61% fueron mujeres, que últimamente en participación es lo que nos estamos encontrando. El grupo de más edad sí fueron, vamos a decir, personas jóvenes en amplio, porque yo todavía estaría ahí, entre 26 y 45, aunque luego no era la media de quienes vinieron a las sesiones, pero sí que es verdad que bueno, es más sencillo acceder a un cuestionario y contestarlo. Y dentro de la propiedad, esto sí que nos llamó la atención, el 73% de quienes respondieron los cuestionarios fueron mujeres. Y bueno, esto es un buen dato. No sabemos si porque ellas son en exclusiva las propietarias, pero sí porque bueno, decidieron dar ese paso a compartir esa información por medio del cuestionario. Y con esto que os contaba de la contraprogramación, con toda la simpatía que nos caracteriza, en esas mismas fechas de los foros que fueron otoñales,
el Departamento de Vivienda, me imagino que os sonará, organizó los encuentros Juventud y Vivienda, que bueno, tuvieron mucha difusión, venía la... siempre lo digo mal, consejera, gracias, Esther. Y luego una cosa que queríamos intentar, que bueno, lo conseguimos menos de lo que nos gustaría, era, a pesar de hacer la sesión en un municipio, hacer que esa convocatoria aglutinara a pueblos cercanos, ¿no? Y bueno, nos ha pasado muy poquito, o sea, mayoritariamente eran las personas del pueblo en el que se organizaba la sesión. Entonces, bueno, pues no llegamos a conseguirlo. La siguiente vez nos saldrá mejor. Bueno, algunas reflexiones compartidas en los 3 territorios, que no creo que a nadie sorprenda. Hay un gran desconocimiento de los servicios que desarrolla el Gobierno y sus empresas públicas en el medio rural. O sea, no es tanto que no los utilicen, sino que no los conocen. Hay una escasez de vivienda para alquilar y de promociones de vivienda nueva, y cuando las hay, siempre nos reflejaban un alto precio de estas promociones. Mucha vivienda vacía, esto ha salido en todas estas 2 últimas han salido en todas las sesiones. Y también que el censo de vivienda con detalle municipal está desactualizado. Claro, la información a la que nosotras accedíamos y la que luego se trasladaba en los pueblos no concordaba, porque a la que nosotras accedíamos era esta. Luego, en prácticamente todos los pueblos, con muy poquitas excepciones, se ha hablado de la problemática vinculada a las herencias, que también será algo que os resulte familiar. Viviendas vacías que ni se usan, ni se venden, ni se alquilan, muchas veces por falta de acuerdo entre las personas herederas o porque toca poco. Esto también, o sea, en algún caso, en alguna de las reuniones le han puesto esta voz, ¿no? Toca poco, sea en venta o sea en alquiler. Hablaron también en varias ocasiones, sobre todo en la zona media y en la ribera, en la parte que aglutináis Cederna algo menos, que no hay relevo generacional en la construcción, ya que había demandas de formación. También hablaban de que había una falta de formación en el sector de la construcción. Bueno, que esto también hacía que las pocas veces que había promociones o que había reformas, todo se dilataba mucho en el tiempo porque quienes están trabajando en construcción pues estaban hasta aquí de trabajo. Luego hablaban de una disyuntiva, bueno, que era interesante, ¿no? Cascos urbanos vacíos con casas en estado de ruina, mientras en las afueras de nuestros municipios se construyen viviendas nuevas con una estética que nada tiene que ver con la del municipio. Y donde a veces sí que surge más interés en alquilar o en comprar, ¿no? Entonces, bueno, surgía un poco como qué pueblos queremos, ¿no? Queremos esa estética de pueblo, eso nos lleva a otra manera de organización. Bueno, salían ahí debates interesantes. Y luego mucha solicitud de apoyo para gestionar los expedientes de ruina en muchos de los municipios, porque a muchas reuniones habéis venido entidades locales, que igual esa parte de la gestión de los expedientes de ruina para el vecino o vecina de a pie es más desconocida. Se ha hablado de rehabilitación, esto sí que especialmente en la zona norte, pero no solo. El coste muy elevado, muy condicionado por normativas, que bueno, había una clara demanda de flexibilizar y de adaptar a la realidad rural, ¿no? Como hay veces que había normativas que chocaban, desde la eficiencia energética a la conservación del patrimonio cultural. Sí que se ha trasladado en todas las reuniones una sensación de inacción política, a pesar de que en esa época en la que estábamos haciendo los foros la vivienda estaba muy encima de la mesa, en los medios autonómicos la sensación de quienes venían a las reuniones es que en realidad no se está haciendo nada o muy poco. Y en concreto esto, con esa perspectiva rural, ¿no? Bueno, no sabemos qué están haciendo en Pamplona, pero aquí. Y luego también recogimos cierta resistencia a vecindario que tenía viviendas en propiedad, a hacer una cesión al banco de viviendas que manejan a Subinsa, porque manejan tiempos largos. Nos ha pasado que no había mucha gente joven en las sesiones, pero sí había personas mayores
o bien que venían en su nombre en calidad de propietarias, o a veces como representantes de hijos y hijas que en ese momento no venían a las reuniones, ¿no? Por lo que fuera. Y claro, bueno, pues estas personas con bastantes años plantearse una cesión, bueno, pues era algo que les costaba, ¿no? Porque decían, igual yo cuando se acabe la cesión ya no estoy viva. Bueno, hemos recogido bastantes propuestas que os trasladamos. Hemos hecho un extracto, ¿eh? Son solo 3 diapos de propuestas. Con respecto al censo, se planteó hacer un diagnóstico de la demanda de vivienda para conocer el perfil de la demanda rural, uniéndolo también a cuál es como el coste de la vida y los salarios que se están cobrando. Porque igual ahí en el medio rural había un desajuste que igual no era tal en el medio urbano, o si lo era, desde el medio rural había esta demanda, ¿no? Hubo también propuestas de facilitar el acceso telemático, o sea, no tener que ir a Pamplona para todo, y al mismo tiempo no contar con que en cada vivienda se cuenta con un ordenador, acceso de internet y todo súper accesible para todo el mundo, y muy accesible el manejo de las plataformas de internet donde hay que hacer las demandas y demás. Y entonces surgió una propuesta de que pueda haber algunas cabinas o espacios en los ayuntamientos para poder hacer esa gestión, que a veces puede ser un obstáculo limitante. Luego hablaban de adaptar criterios que no están, ¿no?, de inadecuación a la tipología de la vivienda rural en el censo. En cuanto a la bolsa de alquiler, revisar criterios de acondicionamiento requerido en viviendas rurales para ser incluidas, que esto tiene que ver con esto que contábamos de a veces la eficiencia energética, pero también la protección del patrimonio, pero luego para entrar tenemos unos requerimientos que igual no cumple más que un 1% o igual ni eso de las casas del medio rural, ¿no? Luego hubo algún, como os contaba que han venido personas más bien mayores, vamos a decir, claro, había potenciar fórmulas de intercambio de vivienda para personas con movilidad reducida, visto que la rehabilitación en algunos casos o era a muy largo plazo o el precio era tal que no era abordable. Y había mucha gente que no se quería ir del pueblo, pero que necesitaba una adaptación en un periodo de tiempo, bueno, más corto, vamos a decir, ¿no? Una adaptación de su vivienda para poder seguir viviendo en ella. Adaptar las condiciones de renta para acceder a una vivienda de la bolsa de alquiler en localidades rurales de baja demanda. Que claro, esto también nos pasó, ¿no? Los criterios que están establecidos a veces tienen que ver con volumen y en el medio rural pues igual no estamos hablando de volumen, pero son demandas que también tienen, bueno, que la propuesta que traían era que tenían importancia y que el decidir que esa demanda no se solventa en un periodo de tiempo lógico hace que el proyecto de vida de esas personas se traslade a otro lugar. Muchas veces se traslada a la urbe, o sea, a lo que rodea a la ciudad. Se ha planteado lo que os contaba de las herencias, ¿no? Un servicio público de facilitación y mediación de gestión de herencias. Incluso en algunos casos nos planteaban que esto pudiera ser en vida, o sea, mientras las personas que tienen propiedades estén todavía vivas y no a posteriori. Y luego el apoyo a entidades locales con expediente de ruina, tanto en la parte de asesoramiento como con líneas de financiación. Luego promoción, esto no os voy a desvelar nada nuevo, promoción en solares y edificios de titularidad pública con apoyo de Gobierno de Navarra o la empresa pública de vivienda, extensionar el mercado de la vivienda rural, buscar la fórmula para declarar la zona de mercado, tensionado a municipios de menos de 5.000 habitantes. ¡Uy! He tardado mucho en... líneas de financiación para rehabilitar, adaptadas a la realidad rural, ¿no? A volúmenes, a superficies, a materiales, a los huecos. Y luego trabajar la oferta. Me está contraprogramando. Ya igual sí, no sé.
Trabajar la oferta para favorecer que quienes tienen viviendas vacías las movilicen. Y hablaban pues, de seguir trabajando temas de sensibilización, que haya también alguna línea de apoyo económico, también de apoyo técnico con contraprestación, aplicar medidas más eficaces para evitar que la posibilidad, esto la poca gente joven que venía esto lo contaba, ¿no? Que se genere la posibilidad de cobrar una ayuda para facilitar que se puedan independizar y ponerse de alquiler, también estaba generando en algunos sitios que subiera el precio del alquiler. Bien en A, bien en B, y entonces, bueno, la gente joven que participaba en las sesiones comentaban, ¿no?, cómo poder abordar esto. O sea, que ellas de alguna manera seguían necesitando que les echaran un cable para dar ese paso de independizarse con los salarios que cobraban, pero que si eso suponía que todos los alquileres proporcionalmente subieran, seguían teniendo el mismo problema, a pesar de recibir en bastantes ocasiones las ayudas. Hubo una solicitud bastante general de que hubiera una oficina itinerante con servicios de encuentro entre demanda y oferta, o sea, que en muchas ocasiones lo que pasa es que no, esas dos necesidades ni siquiera se tocan, no se conocen, y es difícil acceder. Luego, implementar soluciones habitacionales como complemento indispensable para que se presten en los territorios servicios básicos a la población, la casa de la maestra, del maestro, ¿no? Recuperar un modelo actualizado, o sea, como un poco en esa idea, ¿no?, que todas conocemos, porque planteaban en muchos casos en municipios muy pequeñitos que tenían dificultades para aportar una casa disponible a quienes venían a prestar servicios, y eso podía acabar poniendo al servicio mismo en entredicho. Luego, compra por Gobierno de Navarra, esto también fue como una proclama de inmuebles propiedad de fondos buitre, porque planteaban que parte de esas viviendas vacías que veían en los pueblos no eran ni de herencias, ni era que necesitaran mucha rehabilitación, sino, bueno, pues estaban en estas manos, para generar vivienda de uso principal, o estas soluciones habitacionales que os comentaba para quienes prestan servicios básicos. Y luego había una demanda muy general de dotar de más personal a los servicios de asesoramiento urbanístico en general, que operan en los territorios rurales, o bien generar más oficinas, o bien que las oficinas existentes tengan más personal disponible, porque si no, pues esto que os contaba de los plazos, ¿no? O sea, si me planteo rehabilitar y esto se alarga, optaré por no rehabilitar y irme a otro lugar. Si necesito de aquí tampoco nadie decía, no estoy hablando de que necesite de aquí al mes que viene. O sea, y soy consciente de que este es un problema general y que vamos a necesitar tiempo para encontrar una casa para alquilar, una casa para comprar. Dice, pero claro, si esto se alarga 6 años, yo me voy a hacer mi vida y mi familia en otro lugar. Y estas fueron, bueno, os he hecho como un resumen, pero cada grupo de acción local tiene sus propuestas recogidas específicas de sus sesiones, un poco organizadas como por a quién hacían la demanda. Y yo creo que esta es la última. ¡Ah, no hay más! Vale, pensaba que era la última, creo que esta es. Propuestas para entidades locales, que también había demandas, varias de vosotras y vosotros estuvisteis en las sesiones. Realizar un censo de vivienda vacía y diagnóstico de su estado. Presionar a los grandes tenedores por medio de gravamen, un poco vincularlo a la zona de mercado tensionado con poblaciones de menos de 5.000. Trabajar para integrar a nuevas vecinas con proyectos innovadores de arraigo y evitar pueblos dormitorio, que era un poco lo que os contaba de esta orla alrededor de los municipios con otra estética, que quienes estaban cerca de, como cabeceras de comarca un poco más potentes, vivían como este efecto de solo vienen a dormir y no les conocemos, y entonces no les ha llegado el cuestionario para que nos contestéis. Gestionar un techo para el precio de los alquileres, seguir trabajando con la especulación,
seguir haciendo campañas de concienciación en torno a las viviendas vacías para personas vinculadas y con proyectos a medio plazo también, ¿no? Planteaban, bueno, trabajar eso y que no se conviertan esas viviendas en lugares donde, bueno, pues la especulación turística vinculada a la vivienda pueda hacerse hueco. Trabajo colectivo para fomentar habitar las casas existentes y eso todo como vinculado al arraigo, ¿no? Esto salía todo el rato, o sea, todas las personas que venían a las reuniones, fueran jóvenes o no, estuvieran en búsqueda activa o tuvieran viviendas en propiedad, todo el mundo, que era mayoritariamente del pueblo en el que estábamos, se quería quedar en el pueblo. Y entonces salía lo del arraigo como constantemente, ¿no? Y salía también como en algunos casos veían que no iban a poder quedarse y trasladaban mucho dolor. Me voy a tener que ir porque aquí no hay manera. Y bueno, regular el precio de venta del suelo y de la vivienda. Una cosa que han trasladado en 2 o 3 sesiones es que en cuanto a la vivienda, ¿no? Ya bajando como a otro nivel más allá de la oferta y la demanda y todo lo que juega ahí, trasladaban un problema grave de viviendas en condiciones de poca y en ocasiones de nula habitabilidad. Hablaron en varias ocasiones de barracones, de propiedad privada, que se están poniendo en alquiler dirigido a población migrada o en situación de vulnerabilidad en el mercado negro. Esto salió en 3 reuniones, que bueno, pues lo ponemos la primera porque nos parecía especialmente importante. Planteaban que las líneas de financiación que hay en cuanto a rehabilitación, que es un poco lo que ya comentábamos, como no están adaptadas a la realidad rural y tienen esas exigencias en las que se choca entre lo que tiene que ver con las eficiencias y el aislamiento y la protección del patrimonio cultural e inmobiliario, pues es que son insuficientes, o sea, no terminan de solucionar o de abordar del todo el problema de la rehabilitación. Con las nuevas vecinas, aparte de esa dificultad de interacción, también hubo algunos sitios donde se trasladaba que la necesidad de control de quién viene a habitar nuestros pueblos, ¿no? Y aquí entraban, o sea, en algunos cuestionarios recogimos no me alquilan porque soy una persona migrada y pues me imagino que lo notarán en el tono de voz o en el acento o lo que fuera. Y cuando estuvimos en las reuniones, hablaban quienes decían, es que yo no sé si quiero poner mi casa en alquiler o en venta porque no sé si quiero, o sea, no puedo elegir quién entra, ¿no? Si lo pongo en los servicios públicos de gestión de alquiler. Entonces, bueno, al final es la misma moneda mirada de los 2 lados, ¿no? Que esto también salió. También había personas, vecinas y vecinos, que planteaban que esto había que abordarlo porque no podía ser una realidad que mantuviésemos en el tiempo, ¿no? Que hubiera esta desigualdad entre algunos vecinos y otros, que todas eran vecinas al final. Esto que os contaba de la protección del patrimonio y la despoblación, ¿no? Que hay que equilibrarlo, porque hablaban, ¿no? Vamos a tener unos centros de los pueblos preciosos y con unas piedras espectaculares vacíos, que igual solamente es la fachada, y luego vamos a tener unas promociones terribles, feísimas, donde vive todo el pueblo, ¿no? Y entonces la parte del pueblo real solamente va a ser un lugar al que ir a pasear para ver, no para vivir. Hablaban del apoyo fiscal, estudiar el apoyo fiscal en la creación de vivienda rural protegida con garantías de no cambio de uso, o sea que si estamos hablando de vivienda para uso residencial a largo plazo, luego no hacer triquiñuelas para, bueno, pues segundas residencias, con fines turísticos, bueno. Facilitar las tramitaciones de servicio de viviendas en los ayuntamientos con acompañamiento presencial. Esto tiene que ver con el acceso que os contaba a Internet y la disponibilidad de tener un ordenador cada cual en su casa, que esto no es general.
Y luego planteaban trasladar las mesas de formación de los planes de activación socioeconómica territoriales, trasladarles la necesidad detectada de perfiles para la rehabilitación y la construcción de vivienda, o sea, ir a muy fino, ¿no? No querían café con leche para todas y esto sí que salió recurrentemente, como que había que estudiar las cosas y adaptarlas a la realidad de cada cual, porque no es la misma en cada uno de los 3 grupos de acción local, ni siquiera dentro de los territorios de cada uno de los grupos las problemáticas y las necesidades son las mismas. Y ahora sí que sí. Toda esta información, como os contaba, la hemos recogido toda y, bueno, no sé si ya la tenéis o la tienen todavía las agentes de zona. Necesita la chuleta. Sí, vale, perfecto. Entonces, hoy yo en este apartado lo que vengo es a trasladaros qué acción hemos hecho en el Consorcio de Desarrollo de la Justicia, concretamente en materia de vivienda, como, bueno, no sé si como buena práctica, eso lo dirá el tiempo, pero por ahora como la estrategia que hemos tenido para dar una solución de forma comarcal a un problema que entendemos que tienen prácticamente todos nuestros pueblos, ¿no? Esto tiene un contexto y es que, bueno, los grupos de acción local, entiendo que sabéis que trabajamos de forma estratégica y que más o menos entre 4 o 5 años, dependiendo de cada periodo de cambio de periodo de los fondos europeos que gestionamos, pues se hace un esfuerzo de reflexión en el que hay pues una serie de actividades de participación pública en las cuales pues cuando empezamos a preparar la del momento 2027, pues es que era un continuo, o sea, daba igual de lo que estuviéramos hablando, o sea, podíamos estar hablando del medio natural en la zona media y salía la vivienda, hablábamos de juventud, salía la vivienda, hablábamos de desarrollo económico de nuestras empresas y salía la vivienda. Y entonces, pues se identificó que evidentemente, pues ahora mismo en nuestra zona, pues el acceso a la vivienda pues sí que se puede ver como un riesgo importante a un desarrollo sostenible en nuestras zonas rurales, ¿no? En ese mismo momento en el que todavía no teníamos, es decir, salíamos de un periodo de financiación y entrábamos en otro, pues lo que nos quedaba era un poco pues intentar hacer un análisis de ver cómo nos íbamos a enfrentar es decir, teníamos a todo nuestro territorio que nos demandaba que querían trabajar en materia de vivienda, pero éramos un grupo de acción local que no habíamos trabajado nunca nada sobre ese tema, era algo novedoso, ¿no? En nuestro grupo de trabajo era algo novedoso. Además, trabajamos en Navarra. Navarra tiene una característica y es que si tú vas a preguntar a otros grupos de acción local, a otras provincias, a otras comunidades autónomas, es que en Navarra lo tenemos todo solucionado. Porque en Navarra tenemos cosas que llevan en esos otros territorios intentando conseguir décadas. Tenemos una empresa pública específica que gestiona una bolsa de alquileres, un censo de vivienda pública. Bueno, pues para quienes me conozcáis, sabéis que soy de Castilla y León. En mi pueblo las viviendas de protección oficial te las adjudica la constructora. O sea, es que estamos años luz en cosas que aquí ya están como organizadas, como pues hay un trabajo previo. Eso también hace que, claro, que desde otros territorios rurales que tienen esa otra realidad hayan tenido que meterse en ese fango, digamos, hace ya décadas. Entonces preguntamos a territorios de Soria, sobre todo, cómo lo habían abarcado, o bueno, más que cómo lo habían abarcado, cuáles eran las claves que ellos consideraban de lo que ya habían hecho cuando habían intentado trabajar temas de vivienda rural en su zona, cuál era la clave, ¿no? O sea, dónde se estaban, o sea, qué era lo que no se arrepentían de haber hecho, digamos, ¿no? Y entonces nos trasladaron pues que les había venido muy bien
el conocer en cada municipio qué recursos había para realmente poder en algún momento convertirse en vivienda pública. Porque bueno, pues en Castilla y León llegó un momento en el que hubo unas ayudas específicas de Diputación que salieron de forma sorpresiva y sorprendente, y claro, quienes ya tenían muy claro que querían pues rehabilitar pues la casa del cura, que la habían comprado, que no sé qué, que no sé cuántitos, la tenían ya como muy enfocada, ¿no?, hacia ello, pues hicieron esto de forma muy rápida, y luego además comprobaban que esos pueblos en los que había, estamos hablando de pueblos bastante pequeños, en los que ya había un alquiler público, había tenido bastante efecto tractor. Entonces, en la escala rural, eso había sido como, ellos lo valoran como muy bien, ¿no? Es decir, pues es que tenían una casa en alquiler, pero es que luego salieron otras 4. Pues porque vieron que la gente que venía a alquilar las casas no, pues eso, no eran bichos raros, y bueno, pues por lo que sea, pues animaba como el mercado interno, ¿no? Bien, eso por una parte. Y luego también nos animaban a que conociéramos cómo era nuestra demanda, ¿no? Pues por lo mismo, es decir, coincidían en que las demandas de vivienda no eran coincidentes con lo que se demandaba en las capitales, y que a veces eso podía estar dándonos pistas o datos que eran que no eran reflejo de la realidad, ¿no? Es decir, si tú para acceder al censo de vivienda oficial de Navarra tienes unos límites de renta y tú no los cumples, eres opaco. Entonces, claro, como nosotros tenemos otra problemática que no es, es decir, que no tiene que ser excluyente, que es distinta, pero a nosotros los pueblos se nos están vaciando. Entonces, claro, coger el censo de vivienda, que lo que tiene que hacer es garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la población de Navarra, y lo estamos usando como indicador para saber si las personas que quieren vivir de alquiler quieren usar quieren irse a nuestros pueblos, si hay una barrera que hace un filtrado, pues igual resulta que sí que hay personas y no las estamos viendo, ¿no? Entonces, esto también pues nos lo identificaron de esa manera. Perdona. Nada. También cosa del directo. Con chaquetica, si quieres. Sí. Espera. Igual. Que se oye un poquito raro. Voy a coger, Un granito por aquí. o sea que la liemos con el pelazo. Bueno, pues nada. Bien, y luego también nos dieron otra pista, y es que consideraban que había que trabajar también con quienes actualmente tenían la propiedad de las casas de nuestros pueblos que nos estaban habitando, porque habían detectado que había problemas de, bueno, pues esa ilusión de volverse al pueblo, ¿no? Y que esa ilusión de volverse al pueblo, ese quiero disfrutar un fin de semana al año, ese no me puedo desvincular de la casa donde vivieron mis padres, pues estaba también bloqueando muchas posibilidades, y encima para nada, porque eran casas que estaban abocadas a la ruina, ¿no? Entonces también nos indicaron que podía ser muy interesante trabajar la sensibilización de estas personas. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo arrancamos? Bueno, pues decidimos empezar con la parte del inventario, es decir, estudiar qué tienen los ayuntamientos en valores inmobiliarios, ¿no?, en parcelas, en edificios que puedan resultar, pues eso, se puedan construir o se puedan rehabilitar, y que al final puedan acabar siendo viviendas en régimen de alquiler. Siempre nos hemos centrado en el régimen de alquiler porque entendíamos que, bueno, pues que estamos hablando de meter dinero público en algo que en nuestro caso es un problema que es recurrente. Es decir, si un pueblo tiene 2 parcelas, hacemos una promoción para, por ejemplo, crear 5 viviendas y 5 personas jóvenes las habitan, perfecto, genial, pero es que a los 15 años volvemos a tener ese mismo problema.
¿no? Entonces estamos hablando de que la vivienda pública en este caso pues sirva como, o sea, que dé otro tipo de soluciones, ¿no? Más a largo plazo, desde el punto de vista de frenar la despoblación. No solamente resolver el problema puntual de unas familias concretas, sino que sea un recurso que permita a personas pues, ver si les merece la pena vivir en un entorno rural, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues se planteó es un inventario de qué bienes tenían nuestros ayuntamientos que pudieran en un futuro pues, convertirse en vivienda pública. Se hizo un encargo se hizo una licitación pública, el encargo lo ganaron ICM Arquitectos y entonces pues, se empezó con el trabajo que consistía, bueno, pues en primero pues listar los ayuntamientos y los contactos con los que había que poner en contacto a estos arquitectos con estas personas que iban a ser las informantes de cada ayuntamiento, obtener los datos de las propiedades de cada municipio y la información identificativa de esos inmuebles, listar inicialmente pues, por dónde podíamos empezar, digamos, a trabajar, después hacer el listado pues con ya una redacción de unas fichas descriptivas, valorativas de lo que costaría que esto se hiciera realidad, y luego ya pues lo que viene siendo una parte pues de poner esto bonito, que es lo que me ha pasado a mí con lo que he podido hacer esta presentación, digamos, ¿no? Bien, pues en la fase 1 lo primero que se hizo fue mandar un correo electrónico a 37 municipios consorciados, hacer refuerzo a aquellos ayuntamientos que no respondieron en primera instancia. Aún así, solamente 46 de los ayuntamientos consorciados facilitaron datos de contacto a una persona pues, con la que el arquitecto, en este caso, pues, se pudiera poner en contacto. De ese 46%, una parte importante informó que no tenían nada, es decir, que el ayuntamiento ya se había descapitalizado y que no tenía ningún acceso, ninguna parcela ni a ningún inmueble, o que los inmuebles que tenían pues no tenían interés de que llegaran a tener ese uso y que no participaban en el estudio. Eso fueron 10. 3 entregan el inventario completo de todas las propiedades municipales, es decir, como, bueno, mira, tú me miras lo que tengo y ya me dices si esto algo encaja o no encaja. Otros 3 ya identificaron claramente que era lo que era, 7 entregan la lista filtrada, no es decir, mira, de todo lo que yo tengo, yo esto creo que podría convertirse en vivienda. Y 2 de estos 7 además entregan memorias, porque había ayuntamientos que ya algo ya habían trabajado, ¿no? En total, pues que en todo este listado, es decir, aunque no respondieron muchos ayuntamientos, pues sí que hubo bastantes cositas para filtrar, porque claro, entre que no habían hecho un filtrado previo y que era la primera parte, ¿no? La de decir, pues de lo que hay, a ver qué, pues teníamos 180 edificaciones y 143 parcelas, ¿vale? Para el estudio previo. Nos lo petó todo Artajona porque tenía mucho interés y facilitó pues estos 85 edificaciones, 87 parcelas, que bueno, que no es decir, hay muchos datos de este estudio que luego vais a ver que si quitáramos a Artajona pues quedaría una cosa como más de media, ¿no? Pero bueno, hay que valorar también la ilusión y el... Bien, entonces, bueno, después de hacer este filtrado, pues se quedaron 7 edificaciones se quedó un dato que podría ser representativo, es decir, si quitamos Artajona y quedamos con los pueblos de estudio, podríamos inferir pues, que aproximadamente cada pueblo de zona media podría tener disponible unas 7 edificaciones o 4,8 parcelas para poder convertir en vivienda. Esto es una realidad, no es una media. O sea, que esto es como lo de yo me he comido 2 huevos fritos, tú no te has comido ninguno, nos hemos comido uno cada uno, ¿no? Pues algo así. Pero bueno, pero también un poco por dar esta visión más de territorio. Sí.
Luego, pues eso, después de hacer el filtrado, pues de todas las parcelas que se estudiaban, pues se revisaban pues, con SIDNA, con el SIUN, se hacía una consulta individualizada otra vez con el ayuntamiento vía correo electrónico, obteniendo pues, bueno, distintas respuestas. También, pues, si hacía falta, pues hablaba el arquitecto con la persona que llevara urbanismo del ayuntamiento, con secretaría cuando hacía falta, y luego pues con visitas in situ con las parcelas que generaran más dudas, ¿no? Bien, en la parte ya, digamos, de estudio final, lo que nos lo que traemos es que ahora mismo pues podríamos tener o 96 viviendas en proyecto, 53 si quitamos las de Artajona, que además conviene quitarlas por lo que vamos a hablar luego. Y bueno, pues esto, por sacar también una especie de media, pues nos saldría unas 6,6 viviendas por municipio, ¿no? ¿Qué es lo que van a tener los ayuntamientos que han participado en el estudio? Bueno, pues de todas esas parcelas que han traído a investigación, digamos, pues unas fichas en las cuales pues se hace un estudio previo de cómo está ese inmueble. Se le aporta es decir, no es una memoria, ¿de acuerdo? O sea, no es una memoria de proyecto, pero sí que es verdad que es un análisis previo bastante detallado en el cual al menos bueno, pues se ha hecho el trabajo de ver aquí cuánto cabe, ¿no? Es decir, y en esto si hacemos esto es una rehabilitación, he cogido un ejemplo de una rehabilitación, ¿cuánto cabría? Lo mismo han hecho con las parcelas ¿cómo se dice? A promocionar, ¿vale? Y luego, pues, aquí cuánto cabe, esto cuánto costaría, con precios medios, evidentemente, no es como os he dicho, no es un proyecto al uso, pero nos permite hacer o dar pues, ideas, o sea, una información suficiente como para que luego el equipo de gobierno de ese ayuntamiento pues, decida por dónde tirar, ¿vale? Entonces, bueno, como conclusiones del estudio, pues tendríamos que, claro, que destacar evidentemente la potencialidad de Artajona, que podría pues, construir 43 viviendas distribuidas en dos actuaciones, una en la parcela almacén municipal, que serían 6 viviendas, y 37 viviendas en el desarrollo de la Granja Villanueva. Pero esas dos actuaciones tienen condicionantes importantes para su viabilidad. Pues en uno creo que tienen que modificar un transformador, en otro creo que tienen que hacer una urbanización de cero, bueno, tienen pues complicación. Luego tenemos los otros ayuntamientos, que como no los veo, pues los voy a pasar, Murillo el Fruto, Artazu, el Ayuntamiento de Leoz, Mendigorría y Santa Cara, Puello y Orisoain, ¿vale? Estos son pues los voy pasando así, para no ocupar tampoco mucho tiempo. Vale. Y luego, ¿cómo serían esas? Es decir, el estudio pues, ha evaluado de forma mezclada, digamos, eso, ¿no? Pues, tanto rehabilitaciones como obras nuevas. Como veis, pues hay un reparto bastante equitativo. Menos, pues eso, Artajona, que como nos lo peta todo estadísticamente, pues... ¿Vale? También las viviendas, pues eso, se han hecho ese estudio previo, digamos, como de, ¿y aquí cuánto cabe? También un poco dando respuesta según lo que se hablaba con el ayuntamiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de Santa Cara, se ha tenido en cuenta, a la hora de dimensionarlo, la voluntad de quienes creen que quieren quedarse a vivir y no han cumplido, digamos, los requisitos de la VPO, ¿vale? Pues, que está limitada a 90 metros de construcción, 110 creo en el caso de familias numerosas, etcétera, etcétera, sino que ellos han establecido, pues como tienen las viviendas baratas, entre comillas, ¿no? Que ahora ya no son tan baratas y las vas a comprar, y digamos, pues con esa fórmula, ¿no? Una fórmula pues de casas de un tamaño medio grande, con patios importantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues como entendían que era un poco eso lo que les iba a dar
la opción de que eso estuviera usado en su pueblo o que respondía a su demanda, pues las fichas se han hecho con esa demanda. El resto en principio no, el resto se han basado más en VPO y lo que el propio inmueble, en el caso de ser un edificio, permitiera, ¿no? Es decir, cuánto cabe aquí, cumpliendo código técnico y todas esas cositas. Vale, luego pues también se ha hecho un estudio, o sea, se ha hecho unos indicadores de lo que sería la inversión total que tendría que hacer en ese ayuntamiento para que eso fuera real. Pues lo de Artajona se nos peta otra vez, que estaría en torno a los 13 millones de euros, pero luego tendríamos, pues eso, intervenciones más asumibles, aunque igual en proporción de presupuesto no sé cómo andaríamos, pero por ejemplo una localidad como Orisuen podría construir 2 viviendas con un presupuesto de 127.000 euros, Murillo el Fruto 3,5 millones, Murillo el Cuende medio millón de euros, o sea, depende un poco todo de lo que hay y de lo que tendrían posibilidad de intervención y luego también de las características de esas parcelas y de esos edificios, porque hay situaciones muy dispares. O sea, hay ayuntamientos que prácticamente no vamos a decir que tengan que pintar y ya, porque de eso no nos hemos encontrado, pero que son reformas integrales, poco integrales, digamos, pero luego hay otros casos en los que hay que hacer una promoción entera. Incluso en el Ayuntamiento de Leoz pues hay un edificio con la fachada protegida que genera además muchas complicaciones a la hora de conseguir cumplir los huecos necesarios para cumplir código, o sea, célula de habitabilidad, pero si se echan un poco para atrás pueden solventar eso, pero tienen un problema con el desnivel del terreno. Bueno, es decir, están todas las parcelas que se han metido en el estudio pues se han podido analizar con bastante detalle, pues al haber entrado relativamente pocas, ¿no? También se ha hecho una estimación pues, del coste unitario por vivienda. Pues aquí ya digamos que los datos pues son un poquito menos desajustados, pero siguen siendo cantidades importantes, ¿vale? También se ha hecho pues eso, la cuenta, digamos, de lo que costaría el metro construido, teniendo en cuenta eso, que además que son de difícil comparación, porque en algunas cuestiones estamos hablando de vivienda nueva y en otras cuestiones estamos hablando de rehabilitación. Y luego, pues eso, son bastante variables, sobre todo si requieren ejecutar condicionantes previos incluso a la urbanización, como es el caso de Artajona, que sube bastante el coste por metro cuadrado. Claro, el equipo de arquitectura decía, bueno, pero como permite construir una parcela, o sea, un piso más, pues entonces mejoramos la viabilidad. Ya, pero es decir, si la casa nos va a costar, quiero decir, por metro cuadrado sí, pero por casa va a ser igual de cara, ¿no? Bueno, sin más. Bien, luego también se han hecho distintos análisis de viabilidad, dependiendo, pues eso, sobre todo del grado del coste económico, pero también luego hay otro gráfico que no me ha parecido tan ilustrativo como este, que tiene que ver con el grado de viabilidad, teniendo en cuenta también el plazo en el que se considera que ese municipio podría sacar adelante esa promoción si el dinero no fuera un problema, ¿vale? Es decir, una media de lo que están costando en sacar los expedientes, lo complicado que sería sacar, pues tener un permiso, por ejemplo, pues de Príncipe de Viana, etcétera, etcétera. O sea, se ha mirado también con esa otra óptica. Y bueno, y los que eran poco viables, pues todavía tenían más problemas. Y bueno, yo sé que quería ser muy breve, espero haberlo conseguido y haberos dado unas pinceladas de lo que hemos podido estudiar con este trabajo, pero también no quería perder la oportunidad de contaros que dentro de estas pequeñas cositas que hemos podido hacer en el consorcio con recursos propios, porque en este caso pues no pudimos contar, aunque están los logos por si acaso, no pudimos contar con financiación externa y lo tuvimos que hacer con recursos propios, sí que nos tiramos a la piscina para hacer una pequeña actuación de sensibilización para quienes ahora mismo
poseen una vivienda en uno de nuestros pueblos, no la están usando, están esperando que les toque la lotería. Y bueno, pues igual pues pueden tomar otra serie de decisiones que hagan que su vivienda cuente otras historias. Entonces yo os voy a dejar el pequeño spot que hemos preparado y que pues en el próximo mes pues empezaremos a difundir en redes, y voy a dejar ya la palabra a nuestro compañero que viene del Ayuntamiento de Imoch. ¿Le das por favor ahí? Gracias por la invitación. Yo vengo de un municipio que, bueno, visto un poco lo que estáis presentando aquí, todavía somos más pequeñitos, somos 8 concejos y 400 habitantes en total. Entonces, todas las problemáticas que habéis presentado, bueno, las hemos vivido, y tenemos un proyecto que actualmente está funcionando, que creo que nos tiramos a la piscina para conseguirlo, ¿no? Y que pues nos ha costado, pues desde el 2013-2014, nos ha costado 12 años, lo hemos acabado ahora con una subvención del Parlamento, hemos acabado la cubierta del edificio y ahora pues verdaderamente podemos decir que ya está la obra terminada. En 2011, con el cambio de legislatura, entré como presidente del concejo precisamente del pueblo este de Musquiz, y cambió el ayuntamiento también del Valle, y hacia 1 año o 2 años de la legislatura les ofrecí al ayuntamiento la posibilidad de intentar hacer algo en una casa que tenía propiedad del concejo. Los ayuntamientos compuestos normalmente no tienen casi ningún inmueble y está todo en manos de los concejos. Un concejo como el que yo vivo aquí en Musquiz, tiene un presupuesto de 22.000 euros, 30.000 euros, con lo cual abordar un proyecto así, pues bueno, es totalmente inviable, ¿no? ¿Y cómo hemos conseguido que esto salga adelante? Porque desde un primer momento no ha habido un intercambio financiero. El concejo ha cedido el edificio a cambio de conseguir pues, que le rehabilitáramos la casa concejil para las reuniones. Bueno, ahora tenemos una sociedad, ¿no?, que era algo pues, que lo teníamos muy abandonado y que bueno, pues estaba la escuela antigua y tal, pero verdaderamente pues, estaba pues, totalmente desfasado, ¿no? El presupuesto más o menos anda rondando los 400 y pico mil euros, ¿no?, que bueno, pues lo hemos ido completando. En un primer momento no se planteó todo, y sí que planteamos lo que son las viviendas. Hemos hecho 3 viviendas, que pues para un valle de 400 habitantes pues no es mucho, pero es bastante, ¿no? Hicimos un estudio de viabilidad y también hicimos un proceso de participación. Verdaderamente lo que sale en el proceso de participación no sé si luego es muy real, ¿no? Porque cuando acabamos el proyecto y sacamos las viviendas, nadie del valle se presentó a vivir allá. Entonces, en un primer momento nos asustamos un poco, ¿no? Joder, pensamos que igual no vendría nadie, ¿no? Y vinieron, bueno, nos habría costado como 6 meses o así ocuparlas, ¿no? Sí que vino alguien de los alrededores que se enteró a través de la revista, porque tenemos una revista de toda la zona, ¿no? Y vinieron dos personas de Iruña, ¿no? Una de ellas todavía está viviendo, o sea que lleva ya 10 años,
y en las otras dos, bueno, sí que ha habido un poco de cambio, pero no es algo que sea como, pues estoy un año o estoy, sino que tienden a temporadas largas. Sí que en un primer momento pensábamos, pues bueno, que podría servir para que los jóvenes, ¿no?, pues se emanciparan y tal, pues del mismo valle, pero de momento no hemos tenido ningún caso, ¿no?, de gente de ese tipo. Sí que tenemos ahora viviendo una chica que vivía en una casa ocupada del valle y había tenido pues la idea de empadronarse en el valle, se empadronó en la misma casa ocupada y eso le dio más puntos para poder entrar a la licitación, ¿no? Y ahora pues también nos ha venido de otro pueblito muy pequeño, también nos han venido 2 personas que ya estaban viviendo en el valle. Tenemos 3 viviendas, 2 son de protección oficial, con lo cual hay un baremo de precios que los maneja el Gobierno de Navarra. Entonces, pues bueno, hay como un margen, se puede cobrar entre un tanto por ciento y de ahí no te puedes pasar. Y luego tenemos una vivienda libre que pues también queríamos dar la oportunidad pues a la gente que no está en esa tesitura pues, o en esos ingresos para poder optar a la protección oficial, pues que también tuviera la posibilidad de vivir allí. Y luego hemos completado el proyecto con 5 pequeños locales para que la gente, que era nuestra idea, que tampoco nos ha salido hasta ahora, que era que la gente que venía a vivir también pudiera trabajar en ese mismo edificio, ¿no? Ahora tenemos los 5 locales ocupados y pues han sido partidas que se han ido incorporando pues al proyecto y bueno, y lo que comento, pues ahora ya lo tenemos acabado. De todo lo que habéis contado, bueno, yo creo que lo hemos vivido todo y sí que me parece muy importante porque, bueno, nosotros cuando empezó este proyecto ya habíamos venido a vivir a este pueblo de fuera, ya habíamos entrado como unas 3 o 4 personas nuevas y sí que me parece muy importante dimensionar el proyecto al número de habitantes que tenga cada pueblo, ¿vale? Porque si en un pueblo de 32 o de 40 habitantes quieres meter, ya no os hablo de otros 40, sino pues de 10 o 12 personas, pues la gente se asusta y, por supuesto, te dice que no. Hicimos un convenio con el concejo de Muskiz, intentamos, y esto es una cosa que bueno, lo vais a vivir cuando empecéis con los proyectos, intentamos que no hubiera cambio de propiedad, que el concejo siguiera manteniendo la propiedad del edificio, porque es algo que nos puede mucho, ¿no? Esto es nuestro y venís como a quitárnoslo. Ya no, os hablo ya de otra entidad, ¿eh? Ya pues cuando estéis hablando de ofrecerlo pues a la gente, ¿no? A la gente que tiene casas, aunque las tenga cerradas, ¿no? Entiendo que va a ser todavía más difícil, ¿no? Entonces hicimos un pequeño convenio, el convenio es reversible cuando la financiación la tengamos hecha. El concejo, si quiere, puede volver a tener la propiedad del edificio y al final tuvimos que hacer el cambio de titularidad porque para conseguir la financiación en el banco, pues vamos, dice, tú quieres gastarte 200.000 o 300.000 euros en una casa que no es tuya, te dicen automáticamente que no. Entonces, bueno, pues hay que intentar revertir eso. Una de las ideas que teníamos, que ya lo hemos presentado en algún otro sitio, es que la gente, los particulares que tienen una vivienda, pues también puedan pues, hacer ese tipo de convenio o de cesión. Y una de las cosas que hemos visto es que mucha gente, pues bueno, no sé si estáis viendo la casa, no sé si estás pasando, pues la gente mayor que puede estar viviendo en una casa como esta, que aquí vivía gente, ¿no? Pues la verdad es que vive en unas condiciones pues realmente malas, ¿no? Entonces una de las ideas que teníamos era no solo el rehabilitar el edificio, sino habilitarle una parte de la vivienda sin coste para que pueda vivir de una manera más digna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, pues bueno, en una casa así como esta, que tiene unos 1000 metros cuadrados, pues puedes llegar a utilizar, no sé, un 10% de la vivienda, mucho frío y, bueno, pues cosas, la verdad que... Luego mucho del trabajo hemos hecho con los trabajadores de verano, que pues solemos sacar una partida con financiación de Gobierno de Navarra, y las cosas que
que no son tampoco muy técnicas y pueden hacer. Y también motiva un poco a los trabajadores de verano a que no estén solo cortando hierba o limpiando las calles, ¿no? Sino que están haciendo un trabajo que luego tiene un acabado, ¿no? Muchísimo mejor. El edificio, pues bueno, le hemos dado también accesibilidad. Con el escombro hemos rellenado la plaza para que sea accesible. Y tenemos una caldera de leña que da calefacción a todo el edificio. Y la sociedad del pueblo, la verdad, pues que ha quedado pues muy bien y está funcionando. Y aquí arriba, lo que es la Gámbara, pues tenemos los 5 locales y tenemos también una pequeña sala de exposiciones. Bueno, mucho trabajo, muchas discusiones. Estamos ahora, pues ya, con esto que hemos hecho lo último ya lo tenemos acabado. Y desde luego, pues igual desde la idea inicial hasta que acaba, pues cambian muchísimas cosas. De hecho, bueno, yo era el presidente del concejo de Musquiz, ahora soy el alcalde del Valle, ¿no? Entonces el proceso lo he seguido entero y bueno, lo estoy viviendo ahora. Y verdaderamente también el que venga gente de fuera a vivir al pueblo muchas veces también alivia pues tensiones, ¿no? Sobre todo en estos pueblos tan pequeños, ¿no? Y no sé qué más os puedo contar. Si me queréis hacer alguna pregunta o así. Intentamos mantener pues algunas infraestructuras que tenía. Esto, por ejemplo, era el horno del pan y tal, pero bueno, al final no lo conseguimos mantener. Y sí que, pues bueno, pensamos que si no hubiéramos acometido esta obra, pues el edificio hoy en día seguramente estaría ya en ruinas, que prácticamente ya estaba. Bueno, si queréis un día podéis venir a visitarlo, un domingo o lo que sea, y bueno, es un proyecto de los que habéis presentado, pues que puede encajaros perfectamente y... Yo sí que quería hacer una pregunta. La gestión de los 2 pisos de VPO, o sea, de los 3 no, o sea, ¿la hacéis directa vosotras o los de la VPO lo hacen a su visa? No, hacemos nosotros y luego se presenta pues el balance de los alquileres a final de año y el Gobierno de Navarra paga su parte. Tiene unas condiciones un poco extrañas y si no se ha pagado alguna mensualidad, pues ellos tampoco pagan. O sea, es como se les da, o sea, la facilidad que pueden tener para poder pagarlo es porque el Gobierno de Navarra va a pagar la mitad, pero si ellos no pagan, pues el Gobierno de Navarra tampoco paga. Entonces, pues... ¿Supone mucha carga de trabajo administrativo para los correos de la Junta? No supone mucho, estamos hablando de 3 viviendas, pues bueno, no es mucho. Y luego eso, sobre todo, no hemos tenido más que un pequeño problema de un impago, lo demás ha funcionado bastante bien y luego gente eso bastante estable que cumplen. Por ejemplo, una de las chicas que está viviendo ahora ya ha pasado los ingresos necesarios para poder ser VPO, entonces ahora lo tiene como libre. Porque si te sales del baremo que marca el Gobierno de Navarra y lo sigue manteniendo, pero ya en libre. Hemos presentado otro pequeño proyecto y lo hemos intentado con Nasubinsa. Lo que pasa es que esto ya nos ha supuesto bastante carga económica y lo presentamos en Nasubinsa, era en otro pueblo. Bueno, casi lo hemos conseguido, lo que pasa es que no hemos podido económicamente y la verdad que los precios están bastante disparados para rehabilitación. Y Nasubinsa sí que le pareció súper raro que gestionáramos nosotros mismos los alquileres, no lo entendían prácticamente. Y sí que pues Nasubinsa tiene una bolsa de gente que podría estar interesada, que luego no sé si tampoco en la realidad, igual por esta zona, pues bueno, igual hay más posibilidades, pero bueno, que quieran ir a vivir a un valle como Imotz, pues alguien de Pamplona que tiene pocos recursos, pues no sé si sería muy real, posiblemente no vendrían. Pero sí que pues tienen esos requisitos, ¿no? Tú entras en la bolsa y si alguien del valle quiere acceder a esa vivienda, se tiene que apuntar en Nasubinsa.
La, ahora la titularidad ya es del ayuntamiento, ¿eh? El concejo solo se ha quedado con la parte que le corresponde, que es la casa concejil, que es la parte que se ve abajo, que es lo que gestiona el concejo. Pues la verdad que en un primer momento nos pareció que esto era pues sencillo, ni tan siquiera se nos ocurrió hablar con Nasubinsa, y bueno, pues así lo hemos gestionado. ¿Le supone una carga de trabajo? Pues desde luego, ¿no? Luego también gestionamos directamente los suministros, la electricidad, el internet, la leña también para la calefacción, lo gestionamos desde el ayuntamiento y luego les vamos cobrando lo que le corresponde a cada. Entonces sí que supone una carga, pero bueno, no nos ha parecido tan importante. Y sí que llevamos una especie de contabilidad independiente, pues para saber en todo momento, ¿no? Porque claro, no depende solo de este concejo, sino que somos 8, entonces que la gente sepa, ¿no? Pues dónde se está o qué se está haciendo con el dinero público, ¿no? Pues está bien. En el concejo, bueno, pues al principio, pues fatal. Nos costó un montón que lo entendieran, porque lo que os digo, en un primer momento siempre pensamos, estos quieren venir a quitarnos lo que es nuestro. Yo vivo ahí y costó un montón darle la vuelta y después, pues la verdad es que ha sido una maravilla. Toda la gente que ha venido se ha integrado muy bien en el concejo y la verdad que hay bastante vida, igual hasta hay más vida en otros concejos. Pero bueno, también igual corresponde por la gente joven que está en el pueblo y que quiere hacer actividades, ¿no? Pero en un primer momento nos costó un montón, sacarlo adelante. De hecho, en el cambio de legislatura, parte de los que salían se quedaron, bueno, por decirlo de alguna manera, en la oposición, ¿no? Y sí que pusieron bastante trabas a sacarlo adelante, ¿no? Pero luego, pues bueno, la verdad es que bueno, si no te supone muchísimos problemas, pues la gente entiende que es algo bueno. Y esto es. Vamos a ponernos. Buenos días, Eguerdión. Como presidenta del Consorcio de Zona Media, quiero daros las gracias de corazón por participar en esta jornada tan importante. Vivienda rural, mirada con perspectiva. Ha sido un placer reunirnos en La Raga para abordar uno de los mayores desafíos para nuestros pueblos: el acceso a una vivienda digna y asequible. La vivienda es un derecho y un pilar fundamental para fijar población, para atraer talento y para garantizar la vitalidad de nuestros pueblos. Vuestra presencia hoy aquí demuestra el compromiso de ayuntamientos y de grupos de acción local navarros en búsqueda de soluciones. El menú de hoy ha sido intenso. Hemos escuchado de manos de la consultoría Garrapo las conclusiones del proyecto Inteligencia Rural, una de las más valiosas. Entender que necesitamos adaptar la política de vivienda de Navarra a la realidad específica de nuestra montaña, ribera y zona media. Por otro lado, la técnica del Consorcio de Zona Media, Esther Capellán, nos ha presentado un análisis urbanístico que traza un camino a seguir. El potencial de rehabilitar inmuebles públicos para convertir bienes municipales en vivienda pública. Además, la experiencia de Isasonea compartida por el alcalde de Imos, Alfredo Alzueta Unzué. Nos ha ofrecido un enfoque práctico e inspirador sobre la creación de la vivienda rural.
Este encuentro nos ha permitido poner en común miradas, datos y experiencias. El objetivo principal es y será construir soluciones adaptadas a nuestra realidad local y avanzar en la mejora del acceso a la vivienda en entornos rurales. Esta jornada se ha hecho dentro del proyecto de cooperación Inteligencia Rural. Así que quiero agradecer especialmente a Consorcio EDER y a Cederna Garalur, socios de este proyecto, y por supuesto al Fondo FEADER y al Gobierno de Navarra por la financiación que hace posible esta iniciativa. Sigamos trabajando con la inteligencia y perspectiva rural que hoy hemos compartido para que nuestros pueblos sigan siendo los lugares donde vivir, trabajar y construir un futuro. Muchas gracias, eskerrik asko.